todos. Espero que se encuentren bien. Buenas noches. Ahí nos estamos conectando. Buenas noches, José Carbonell. ¿Cómo estás? Un saludo para cada uno de los hermanos también que se está conectando. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría poderlos ver de nuevo. Ya mañana lo voy a extrañar, pero bueno, hoy lo Muy disfrutar. bien. Ah, gracias por este tiempo, José, por este tiempo con la palabra de Dios y por acompañarnos también en estas 3 noches para escuchar la palabra de Dios. Vamos entonces creo que ya estamos en vivo, ya un saludo para las personas que se están conectando a través de YouTube también, de Zoom, y vamos a dar inicio. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Padre amado, te damos las gracias, Señor, buen Dios, por este tiempo que hemos tenido con tu palabra, Señor, porque nos edificas, nos animas, nos exhortas inclusivamente, Señor, y nos desafías a vivir vidas para ti en medio de un mundo em, que está lejos de ti, Señor, con sus ideas y sus filosofías, Señor. Rogamos que podamos ser luz en todo momento, Señor. Y rogamos que la enseñanza de hoy, Señor, el tiempo con la palabra sea de, de refrigerio para nuestro corazón, para nuestra alma, Señor. Gracias por el hermano José, gracias por su vida, su ministerio allí en Argentina, Señor, junto con su esposa, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Abrimos esta reunión en tu nombre y agradeciéndote por tus bondades. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, vamos entonces a tener este tiempo con la palabra de Dios. No sin antes quisiera compartirles em, allí del Salmo 51. Salmo 51, si tenemos allí nuestras Biblias, compartirles algo allí de la palabra de Dios que nos dice el Salmo 51. Dice así la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el salmo que escribe David después de que o en el momento en que se arrepiente de su pecado contra Dios y que es confrontado por el profeta Natán. Y nos recuerda que Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que recibe al pecador arrepentido y que puede crear en nosotros un corazón limpio y renovar un espíritu recto en nosotros, en medio de nuestras fallas, de nuestras caídas. Así que le damos las gracias a Dios por lo que Él es. Y pensando en esto para abrir esta reunión, recordar lo que nos dice este himno hermoso que se llama Ya pertenezco a Cristo, el 352. Ya pertenezco a Cristo. Vamos a entonar este himno, vamos a cantarle al Señor con esta canción.
Así es, una gran verdad. Todos los que hemos depositado nuestra fe y confianza en Cristo y en su obra perfecta, en la cruz, en lo que Él hizo, eh, pertenecemos a Él. Porque toda la obra es de Dios y es su salvación y nos la ha ofrecido gratuitamente para que todo aquel que en Él cree, como dice su palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Cristo hay perdón y en Cristo hay salvación, perdón de todos nuestros pecados y vida eterna. Vamos entonces a pasar este tiempo con nuestro hermano José Carbonell desde Argentina, quien nos va a estar compartiendo la palabra de Dios en esta noche, en esta última sesión de esta conferencia que hemos denominado Enfócate en la verdad. Así que, hermano José, el micrófono y la pantalla es suya. Buenas noches a todos. Muy agradecido al Señor de poder compartir con la amada iglesia en ese amado país, con amados hermanos, un tiempo de tan hermoso de comunión y de advertir, ¿no es cierto?, por la palabra de Dios que verdaderamente todos nuestros países, ya casi globalizado en el mundo, el ataque permanente de las ideologías, de las teorías, de las formas de pensar que tiene este mundo, que van a ir atacando a la iglesia, y la iglesia, como hemos escuchado y como hemos, digamos, respondido a muchas dudas que tenemos, las tenemos que estar buscando, las tenemos que estar mirando, estudiando en la palabra eterna de Dios. De manera que es muy importante la encomendación que hacemos desde este punto, la advertencia que necesitamos llevar de la palabra de Dios, la misión que la iglesia tiene fundamentalmente de llevar la verdad y transmitir la verdad, y por supuesto el compromiso que deben tener las nuevas generaciones, los jóvenes, los adolescentes, los matrimonios jóvenes, que debemos estar relacionados, debemos estar mirando lo que es la verdad en la Biblia para poder dar respuesta con toda mansedumbre de nuestra fe a aquellos que demanden de cada uno de nosotros estos principios que los creemos que es un Dios de milagros, creemos por fe que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó por nosotros, creemos que Él es el Salvador del mundo, creemos que la Biblia es la palabra eterna de Dios, creemos que todos nosotros formamos parte de ese cuerpo místico, de ese cuerpo glorioso de Cristo que un día va a venir a buscar y va a venir a llevarnos para estar para siempre en su presencia. Por eso es que la base de este compromiso es que sepamos que la iglesia, así como fue atacada por las armas en la antigüedad y en el tiempo del imperio y en tiempo de los emperadores y en tiempo donde hubo gran persecución y muerte de los creyentes, así hoy es atacada por filosofías, por la mente, por diferentes ideologías que tenemos que estar atentos todos para poderlas enfrentar considerablemente. Bien, vamos a llegar entonces, después de haber visto eh, aquel materialismo, la primera noche que vimos acerca de la creación. Nosotros creemos en un Dios creador del hombre, y toda la teoría que se opone a la creación, una teoría materialista, una teoría que se opone a todo lo que es de Dios, una teoría que se opone a un Dios creador, que se opone a un Dios que ha formado al hombre y a la mujer, que ha formado a la familia, una teoría que se opone a todo lo que es el orden natural de Dios que ha creado. Entonces en la primera noche vimos todo aquel materialismo, aquel no creer en Dios, ¿no es cierto? No creen en Dios y por eso están lejos de Dios otras personas. Y la segunda noche hemos visto cuál es la agenda global
¿no? De todo el mundo, donde evidentemente está ya descrito en la Biblia el mundo buscando una sola moneda, un solo gobierno, una sola religión, está buscando a través de la ideología de género, a través de la eutanasia, del aborto, el control de la natalidad. Y por eso es que nosotros tenemos que estar preparados, firmes y adelante. Es la iglesia de Jesucristo la que lleva la verdad. Esta noche, para terminar esta idea de buscar la verdad, vamos a ver en la Biblia algunas enseñanzas muy importantes que tienen que ver con respecto a nuestra propia forma de caminar, ¿cierto? Frente a todos estos temas de adversidad, ¿no es cierto? A la sexualidad mal entendida, a la ideología de género, al materialismo, al evolucionismo, cómo el creyente tiene que conducirse. Y uno de los grandes temas que tiene el creyente es la tentación, ¿no? Cómo el creyente tiene que responder a la tentación. O sea, es un tema que nosotros tenemos que conocerlo para poder enfrentar todos estos males que nos van a ir tentando, que nos van a ir atrayendo y cómo nosotros tenemos que responder a esto. Yo creo que la idea fundamental es conocer lo que la palabra enseña acerca de todo lo que es la palabra mundo. En la Biblia hay 3 acepciones de la palabra mundo. La primera de ellas es la palabra cosmos. Vamos a leer el contexto de la palabra cosmos en Hechos, el capítulo número 17. Cosmos como la Biblia lo enseña. 17:24. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Entonces, el primer concepto que debemos tener claro cuando nos digan mundo, ¿qué es el mundo? Bueno, el mundo es lo que la Biblia enseña como cosmos y que se refiere a todo lo que Dios ha creado, ha formado, todo lo que Dios ha hecho, los cielos y la tierra, es el mundo que conocemos, y Dios no habita en templos hechos de manos, sino que habita en el cielo. La segunda palabra, mundo, que usa la Biblia, es para referirse a la cantidad de personas. La palabra griega es oikomene, oikomene. Es la palabra que conocemos en el Evangelio, muy conocido, el pasaje, el texto muy conocido de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ya tenemos 2 ideas de lo que es el mundo. Uno se refiere a todo el universo creado por Dios, cuando nos referimos a lo que se ha creado por Dios, ahí se refiere a la palabra mundo. En segundo lugar, se refiere a la palabra mundo cuando habla acerca de la gente que habita en el mundo, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces es otra forma de la expresión. Nuestro idioma tiene varias acepciones, pero en el griego tiene una sola. Entonces, primero habla acerca del cosmos, después habla acerca del oikomene, y finalmente a lo que vamos nosotros esta noche, que es la palabra aion, que es el mundo en su sistema, todo lo que es el sistema mundo. Eso lo vamos a leer en Primera Juan, porque quiero que quede muy claro en nuestras vidas lo que la Biblia enseña acerca de lo que va a ser la tentación para cada creyente y de dónde va a venir el enemigo hacia nosotros. Primera Juan 5:9. Dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque es el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice así la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene el testimonio de sí mismo, el que no cree le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Dice el versículo número 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. ¿Está claro entonces? Hay un mundo creado por Dios. En la Biblia, referencia al mundo, a la palabra mundo, hay un mundo que dice la gente que está habitando el planeta Tierra, pero también hay un mundo, un sistema, como ayer escuchábamos, ¿no es cierto? Un sistema que habla del mundo que está trabajado, que está manejado por el mismo demonio. Es decir, un creyente puede ser afectado por este sistema. ¿Un creyente puede ser destruido por este sistema? Bueno, el creyente no pierde la salvación, como hemos dicho, pero el diablo sí quiere que nosotros seamos tentados, que nosotros seamos inducidos al mal y que nosotros equivoquemos el camino. Entonces, teniendo esta idea, ¿no es cierto?, ya clara en nuestra mente, que la Biblia se refiere a 3 aspectos del mundo, nosotros nos vamos a referir a este que hemos leído últimamente. Sabemos, ¿no es cierto?, que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, es decir, el sistema, la forma de pensar, la forma de actuar. Ese mundo sí está bajo el maligno. Ahora, ¿cómo va el maligno a llegar a nosotros? Vamos a leer entonces en Santiago, allí las bases de lo que va a ser la enseñanza de esta noche, porque fundamentalmente vamos a estar mirando cómo Dios habla acerca de que evidentemente hay un peligro y que evidentemente todos nosotros estamos expuestos a este peligro, que es la carne, nuestro propio yo, que es el mundo, el sistema, y que es el maligno. Entonces, ese tridente de ataque que tenemos los creyentes, tenemos que estarlo cuidando, porque todas estas ideologías y porque todas estas teorías van a venir a tocar a nuestra puerta y van a tratar de distraernos de nuestra verdadera meta. Vamos a leer en Santiago 1. Santiago 1. Todos tenemos que entender claramente este pasaje porque es fundamental para la vida del creyente, para el progreso de la iglesia y para que todos estemos atentos a que todos podemos llegar al momento donde este maligno que está dominando al sistema del mundo pueda atacar el yo. El yo va a poder ser atacado porque nosotros tenemos en nuestro corazón 2 naturalezas. Una naturaleza espiritual que ha sido implantada el día que creímos en el Señor Jesucristo y otra naturaleza que es de la carne, que está en nosotros desde el día que nacimos, y esas 2 naturalezas cada día, cada momento están luchando. Y no sé si ustedes han leído los libros de teología, pero allí usan un ejemplo de un perro blanco y un perro negro. Y esos 2 perros están luchando y están representando la vida del creyente, porque el perro blanco representa la vida espiritual, el perro negro representa la vida de la carne, y aquel que más alimentemos, ese es el que va a ganar. Entonces acá la Biblia nos va a enseñar que realmente el creyente siempre va a estar expuesto hasta que venga el Señor, nos lleve, nos purifique, nos limpie y estemos libres del pecado. Siempre va a haber este peligro que va a estar acechando a nuestras vidas para destruirnos, para dividirnos, para destruir el matrimonio, para destruir la familia, para destruir la iglesia y especialmente, como lo hemos visto en estos últimos días, con todas estas ideologías que se están sembrando. Vamos a leer entonces acá la Biblia, la palabra de Dios. En primer lugar dice
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Es decir, todo varón, todas las personas, acá la palabra está hablando de todo, no es que está hablando de varones y mujeres, sino que está hablando de todos. Fíjese, todo el que soporta la tentación va a recibir la corona. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino, dice acá la Biblia, que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esta es una enseñanza muy importante para todos nosotros. Entonces comienza diciendo una bienaventuranza, dichosos, bendecidos, 3 veces dichosos, felices, los que soportan la tentación. La palabra tentación es una palabra griega que se usa junto con la palabra prueba, pero hay una gran diferencia. Prueba, Dios prueba. Dios nos prueba para corregirnos, Dios nos prueba para formarnos, ¿cierto? Dios nos prueba, y porque Dios nos prueba para que podamos seguir creciendo y ser mejores. Ahora, la tentación, la traducción exacta que tiene la palabra, esta palabra griega que es tentación, significa inducir al mal. Significa llevar a alguien a hacer lo malo. Significa que alguien nos va a arrastrar para poder hacer lo malo. Y la Biblia enseña que el que nos arrastra a hacer el mal es el padre de la mentira. Es aquel cuyo nombre es Satanás. Satanás existe, es verdad, existe. Y él quiere que los creyentes podamos ser tentados, inducidos al mal. Es decir, que la palabra tentación es una palabra que está en toda la Biblia. Habla en toda la Biblia y podemos ver ejemplos bíblicos desde el principio. Ya nuestros padres, Adán y Eva, fueron tentados. Y así siguieron hombres y mujeres siendo tentados. Y podemos hablar toda la hora de personas que sufrieron la tentación. Ahora, ¿qué es la tentación? La tentación es la inducción a hacer lo malo. ¿Quién la produce? El enemigo de nuestras almas, aquel que está dominando en este momento al mundo y todas sus teorías y todas sus ideologías y todos sus feminismo y machismo, todas esas teorías la está dominando para hacerla entrar en el corazón de los hombres. ¿Pero qué dice acá? Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Vieron cuando ustedes dicen, bueno, hacen un grave error, ¿no es cierto? Se equivocan mucho y dicen, bueno, Dios me tentó. Mucha gente dice, Dios tiene la culpa. Muchos dicen, la iglesia tiene la culpa. No diga así, hermano. Porque acá dice claramente, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, es decir, nadie no induce al mal Dios, porque no está en su naturaleza. El que induce al mal es el enemigo de nuestras almas, Satanás. Y Satanás conoce el lado más débil que tenemos todos nosotros. La cadena se rompe por el eslabón más débil que tiene. La cadena, por más fuerte que sea, se rompe por el eslabón más débil que tiene. Entonces decimos, ¿la tentación es un pecado o no es pecado? ¿La tentación es un pecado o no es pecado? ¿Qué le parece a usted esta noche? ¿Qué le parecería si nosotros dijéramos, bueno, la tentación es un pecado tremendo?
Pero en esta noche vamos a aprender de que la tentación no es pecado, sino caer en la tentación es pecado. El mismo Señor Jesucristo fue tentado. El Espíritu lo llevó al desierto y allí en el desierto el mismo diablo le tentó 3 veces, ¿no es cierto?, para que el Señor pudiese convertir las piedras en pan. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás le tentó al Señor Jesucristo que se arroje del templo, porque decía el Salmo, decía la palabra, porque Satanás sabe la palabra. Entonces, si se arroja del templo, van a venir los ángeles, lo van a sostener para que no tropiece su pie en peña. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, a tu Dios no tentarás. Porque el Señor no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie del mal. Y en tercer lugar, Satanás le dijo, mira, yo todos estos reinos, los reinos del mundo, porque Satanás ha recibido esos reinos en este tiempo, Él es el príncipe de este mundo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Entonces el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, la palabra, escrito. Siempre el Señor triunfó no por hacer un milagro en ese momento, no por hacer algo que fuese extraordinario en ese momento, sino porque Él dijo, escrito está. Y así es como tenemos que resistir la tentación los creyentes, sabiendo la Biblia de memoria. Y dijo el Señor Jesucristo, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás, apártate de mí, Satanás. Qué tremendo esta enseñanza. Entonces, esa es la tentación. Es decir, que decimos esta noche, la tentación es una prueba, no es pecado, pero caer en la tentación sí es pecado y hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca de esto. Entonces, esta noche, así como lo vemos acá, vamos a ver 5 pasos, así como los dedos de la mano, 5 pasos que hablan acerca de la tentación. Atienda, hermano. En primer lugar, ¿qué dice la Biblia acerca de la tentación? Que la tentación tiene un esquema, que la tentación tiene un plan. No es que usted lo van a tentar hoy, que usted no conocía nada, sino que el diablo está pensando qué plan puede tener para usted para hacerlo caer. Están buscando el lugar, la grieta. Fíjese, ¿no? Si esta noche tenemos grietas, tenemos pecados escondidos, tenemos un orgullo que no hemos reconocido, tenemos un hermano que no podemos amar ni podemos perdonar. Fíjese, hay una grieta. Y por allí Satanás se conduce. ¿Para qué? Para poder tener un plan. Vamos al primer punto. El primer punto de la tentación es el que dice acá. Si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Sino cada uno de su propia concupiscencia es primero atraído. Es decir, que el pecado o todas las ideologías que podamos escuchar, porque esta noche nos estamos refiriendo a enfocarnos en nuestra fe, vamos a estar escuchando filosofías, vamos a estar escuchando diferentes voces, ¿no es cierto? Pero acá lo primero que dice, uno es atraído. Y a nadie es atraído por algo que no le gusta. Nadie es atraído por algo que no le interesa. Nadie es atraído por algo que no tiene valor. Ahora, si para mí tiene valor, sí me va a atraer. Entonces, ¿qué diría yo de un muchacho joven, ¿no es cierto? Los muchachos jóvenes son buenos, ¿no es cierto? Son bárbaros. Muchacho joven, acá se dice con mucha pinta. No sé si allí también se diga con mucha, así, que como tipo galán, con mucha, digamos, éxito, con mucha fuerza, las hormonas, ¿no? Como cuando las hormonas empiezan a seducir y a alentarse, ¿no? Entonces, es seducido. En primer lugar, entonces, es atraído. Uno es atraído. Pero en segundo lugar, es seducido. Seducir es un término de la caza y de la pesca.
cuando el anzuelo baja con la carnada. Entonces, ¿qué hace el anzuelo? El anzuelo baja con la carnada al fondo del río o al fondo del mar, y allí está el pez que está mirando la carnada, que es atraído y que es seducido. Entonces, porque es un término de la caza y de la pesca. Hasta ahí no es pecado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza que nos va a hacer atraer, seducir, que nosotros sabemos que tenemos que sacar de nuestras vidas, sacar de nuestro corazón, leer la palabra, confesar nuestro pecado, apartarnos de él y vamos a prosperar. Pero fíjese lo que pasó con Adán y Eva. Fíjese lo que pasó con él. En primer lugar, estaban distraídos, ¿no? Cuando estamos distraídos, allí viene el enemigo y pone cizaña en el corazón. Nos atrae, nos seduce. En segundo lugar, Adán y Eva estaban disconformes con lo que eran. No estaban conformes. Fíjense que ellos estaban en el paraíso. Ellos estaban con Dios. Y aunque estaban con Dios, no estaban contentos con lo que eran. Fíjese, hay veces que el problema más grande que tenemos, cada creyente, es que no estamos contentos con lo que tenemos. No estamos contentos con lo que somos. Entonces allí comienza una disconformidad en el corazón. Ellos sintieron que no eran como dioses. Ellos sintieron que no sabían el bien y el mal. Sin embargo, estaban en el paraíso. Estaban con Dios. Ahora, el creyente muchas veces ha perdido su virginidad, ha perdido la santidad, ha perdido la integridad. ¿Por qué? Porque no estoy conforme con lo que soy. No estoy conforme con lo que tengo. Hermano, conténtese con lo que tiene. Basta que tengamos abrigo y comida, seamos contentos con lo que tengamos. Fíjese que ellos se distrajeron, que ellos estuvieron disconformes. ¿Qué más lo llevó a provocar la seducción y la atracción de una caída? La duda. Porque lo primero que hizo Satanás es decir, con que Dios ha dicho. Lo primero que hace el enemigo para poder poner una grieta en nuestras vidas y para poner el pecado en nuestro corazón es ponernos crisis de duda. Dios ha dicho eso. Dios ha dicho que ustedes van a vivir para siempre. Él comenzó a poner en los corazones que estaban distraídos, disconformes, dudas. Y esta noche, hermanos, muchas personas son atraídas y seducidas cuando tenemos dudas. Dudas en nuestro corazón de que Dios es fiel, dudas en nuestro corazón de que Dios nos ama, dudas en el corazón que Dios busca un corazón santo. Y fíjese, nuestros padres terminan distraídos, disconformes, dudando. Cuarto lugar, desobedeciendo. Entonces volvemos a nuestro ejemplo de Santiago. El corazón es atraído y es seducido. Allí cuando esa atracción, esa seducción llega al yo, dice aquí la Biblia, de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, el tercer paso del pecado, de lo que es la tentación, no solamente que nos atrae, no solamente que nos seduce, sino que en tercer lugar concibe. Es como algo que se ha formado dentro de nuestra mente, de nuestro corazón. Concibe del yo que acepta el pecado, del yo que toma ese fruto prohibido, del yo que acepta, como hemos leído en el Salmo 51,
de David, cuando él, teniendo sus mujeres, cuando él siendo el rey, él va a robar una oveja, una cordera, y él la toma para sí, mata al esposo, es atraído, es seducido, y de su propia concupiscencia, él concibe, él engendra. Allí entonces cuando nosotros tenemos que abortar, ahí sí que tenemos que abortar, porque no tenemos que permitir que nazca el pecado. Allí dice la Biblia, la palabra de Dios, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz, ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado trae, en quinto lugar, la muerte. Todos nosotros, hermanos, podemos leer ese salmo que hemos mencionado, pero también podemos leer el salmo número 32, salmo número 32, que dice cuando David concibió el pecado, y dice así la Biblia, la palabra de Dios en nuestros corazones. Bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué hermoso es cuando un corazón es perdonado. Qué hermoso es cuando tal vez yo en mi tentación he sido como, no sé si ustedes se acuerdan la historia de el ataque de Israel sobre Jericó, cuando iban avanzando en la batalla, cuando tuvieron que dar vueltas por 6 días y al séptimo día dar 7 vueltas, y cuando terminaron de dar vueltas se cayeron los muros. Qué tremendo es cuando uno vive la victoria en el Señor, cuando caen los muros, cuando uno alcanza la victoria. Hermanos, necesitamos victoria en nuestras vidas espirituales. Pero ustedes se van a acordar de que uno de ellos fue atraído, seducido, y de su propia concupiscencia nació el pecado y llegó la muerte. Es el pecado de Acán, en Josué capítulo 7. ¿Ustedes se recuerdan? El pueblo había conquistado los muros de Jericó, pero había otra ciudad que venía, la segunda ciudad que iban a conquistar. Era más sencillo, era más fácil. Todos pensaban en la victoria, pero había un hombre que había pecado. Y cuando hay uno que peca, toda la iglesia se detiene. Se detuvo hasta que encontraron a aquella persona que había desobedecido, que había perdido la dirección, pero que Dios le dio disciplina. Fíjese, bienaventurado el hombre cuyo pecado es perdonado. Bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Qué hermoso esta noche poderle decir, Señor, que no haya engaño en mi vida, que no haya engaño en mi corazón, que realmente yo pueda vivir una vida cristiana íntegra delante de ti. Mientras, dice, callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pero dice acá el versículo 5, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué maravillosa gracia, qué gracia de Dios en nosotros. Que cuando nosotros somos tentados y podemos caer y podemos ser vencidos, evidentemente la gracia de Dios más grande, y dice, mi pecado te declaré. Tú perdonaste mi pecado. Perdón. Tú perdonaste mi pecado y tú has perdonado mi maldad.
Para finalizar, hermano, tener en cuenta que el mundo, con su sistema, va a estar tentando el corazón del creyente. Pero nosotros tenemos que saber que Dios es soberano, que somos frágiles y que evidentemente la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que debemos seguir predicando el evangelio cristocéntrico, el evangelio que pasa por la cruz del Calvario, donde Cristo derramó su preciosa sangre, sigue lavando el corazón y todo aquel que cree en él tiene vida eterna en Cristo Jesús, salvación eterna, y es sellado para siempre por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que crecer, madurar, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. El discernimiento es el fruto del Espíritu en nosotros. Cuando nos hace crecer, mucha gente viene y pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que resolver? ¿Qué tengo que responder? Sin embargo, la Biblia nos enseña todos los caminos. Y la Biblia nos enseña cómo nosotros debemos discernir entre lo bueno y lo malo. Porque justamente la Biblia dice que cuando somos niños no podemos discernir entre lo bueno y lo malo, y por eso necesitamos tomar leche espiritual. Pero cuando crecemos y necesitamos saber definir lo bueno y lo malo, necesitamos comer vianda sólida para poder discernir. La iglesia debe oponerse a todo lo que Dios se opone, a lo que Dios se opone. La iglesia tiene que estar viviendo la vida, por supuesto, que es la vida en Cristo Jesús. Y evidentemente la tentación, aunque es íntima, porque cada uno sabe dónde está la atracción y la seducción, porque la tentación es insistente, es una lucha todos los días, hermanos, donde uno tiene que ir a la cruz, tiene que confesar, tiene que apartarse, porque el que no confiesa su pecado, el que no se aparta del pecado, no va a prosperar. Pero el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Aunque la tentación es interesante, muchas veces inesperada. Por eso, estemos preparados. Estemos preparados para que la iglesia pueda seguir siendo un baluarte, una columna, un sostén para que este mundo que está en oscuridad pueda conocer la luz que solamente está en Jesucristo. Que el Señor nos bendiga para que a través de todas estas filosofías y estas ideologías y estas teorías que hemos escuchado en estas noches, la iglesia no sea tentada en todo lo que es una falsa doctrina, en todo lo que es una falsa enseñanza, sino que por el contrario podamos aumentar nuestro conocimiento. Todos tenemos responsabilidad, de buscar en la palabra de Dios, la Biblia, las verdades eternas para nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermano José. Así es, me llama mucho la atención el Salmo 32, ¿no? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias a Dios por este tiempo con la palabra de Dios. Quisiera invitarlos entonces a que entonemos esta canción 2 veces, si se puede, Sebas, por favor, que se llama Yo quiero ser. Y mientras tanto, antes de que la pongamos, vamos a preparar y alistar nuestras preguntas para poder hacerlas en esta noche y tener este tiempo de preguntas y respuestas con el hermano José. Así que vamos a entonar esta canción.
Muy bien, entonces vamos a pasar entonces a este tiempo de preguntas y respuestas con nuestro hermano José. Nos continuaron llegando preguntas sobre el tema que estuvo exponiendo el hermano José y aún nos están llegando preguntas que estuvo exponiendo el hermano José ayer y aún del día de hoy. Entonces, vamos a- a- a plantear las siguientes preguntas que tienen que ver un poco con el tema de ayer y claro que también con el tema de hoy. Dice así. La siguiente pregunta dice, bueno, si una persona cambia su género y por ende su nombre, ¿cómo debo llamarla si la conocí con anterioridad? Yo creo que si nosotros no podemos hacer la obra de Dios porque solamente va a ser el Espíritu Santo de Dios. Solamente nosotros tenemos que orar por esa persona, tenemos que ayudarla en lo que se pueda, predicarle la palabra y el consejo, y por supuesto, si esa persona no nos va a edificar, si esa persona rechaza o esa persona, nosotros podemos hacer una obra que es la obra de sembrar la semilla, amar a las personas, pero también tener cuidado porque la Biblia habla acerca de aquellos que provocan divisiones, que provocan confusiones, que predican falsas doctrinas, aquellos que enseñan falsas verdades. También tener cuidado y apartarnos de ellos, porque no nos van a edificar ni nos van a ayudar. Es decir, nosotros la misión que tenemos es predicar el Evangelio, amar a las personas, no amar el pecado, sino que amar a las personas, predicar, y si esa persona eh, va a influir sobre mi vida, no me va a hacer bien, yo tengo que, como dice la Biblia, ¿no? Si todo aquel que provoca divisiones, todo aquel que provoque falsas doctrinas, está en la palabra, en el hecho de que cómo es la, la postura que nosotros tenemos que tomar como creyentes para que no nos contamine a nosotros ni contamine a la iglesia tampoco. Amamos a las personas, pero no amamos el pecado. Ok, muy bien. Entonces, sobre esa misma línea dicen, bueno, si a mis hijos le están enseñando o están siendo enseñados en sexualidad integrada o ideología de género en el colegio, en la escuela, ¿debo levantar mi voz y aún unirme a padres que quieren ir en contra de esto o debo sacarlos del colegio, de la escuela? Perdón, no entendí bien la pregunta. ¿A qué se refieren? Disculpame. Sí, dice la persona, a mis hijos, si a mis hijos les enseñan ideología de género en el colegio, en la escuela, ¿qué debo hacer? ¿Levantar mi voz o sacarlos del colegio? Lo que pasa es que hoy justamente nos enfrentamos a este problema. Nos enfrentamos justo a este problema porque la ideología está en todos lados. Es decir, si uno haría lo del avestruz, que dice que mete la cabeza en la tierra porque no quiere ver el problema, no quiere saber el problema, que este problema está en todo el mundo, no es que estemos inventando algo que le va a afectar, sino que está en todo el mundo. Yo creo que por más, y he escuchado, ¿no es cierto?, alternativas en cuanto a esto, padres que han hecho colegios en la casa, no sé si ustedes ya el colegio del homeschool, entonces la madre ha comenzado a enseñar en la casa. Bueno, hay alternativas, pero yo creo que no todos pueden, no todos pueden, porque evidentemente se necesita una situación especial y por supuesto no todos los países lo aceptan. Lo que yo diría es que a los niños también hay que enseñarles la verdad, porque cuando ellos escuchen lo que no es la verdad,
ellos van a saber cómo conducirse y van a ser influencia. Por eso el trabajo del hogar hoy es muy importante, una gran verdad. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos negando que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros vamos a recibir esa influencia, pero tal vez sea una prueba para cada adolescente, cada niño, para que él va a ir escuchando cosas peores, porque no sé qué va a pasar. Si ahora estamos hablando de esto, no sé que en 10 años más de qué vamos a hablar, porque realmente la moral y la forma de pensar del mundo va a ser más agresiva cada vez. No hay un límite, ustedes lo ven, que no hay límites hoy con todo lo que es no hay escrúpulos hoy de poder ver en una televisión donde el horario del niño se besan dos hombres en la boca o se besan dos mujeres en la boca. Entonces, todo esto va entrando en la mente, pero nosotros tenemos que saber la verdad y combatir esa mentira con la verdad. Por eso creo que es muy importante el trabajo que hace la mamá y el papá. Nos tenemos que fortalecer como matrimonios. La educación de los hijos está en la casa. Y los hijos van a recibir, porque cuando no podemos decir que no los vamos a dejar ir a la universidad porque van a escuchar todo tipo de doctrinas. No podemos decir que lo vamos a sacar del mundo en una burbuja para que no los ataquen. Lo que podemos hacer es prepararlos para enfrentar todas estas situaciones. Yo creo que es bastante difícil la situación que se vive hoy y que dentro de 20 años más va a ser peor todavía. Pero nosotros tenemos la verdad nos hará libres y tenemos los matrimonios como el lugar de la defensa. El matrimonio tiene que ser el lugar donde haya hogares cristianos, realmente, no perdamos eso, donde se les enseña a los hijos las verdades de la Biblia. Cuando los chicos se han enfrentado a esto, puedan tener armas donde digan realmente nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo. Muy bien, gracias, José. También hay en la misma línea, y creo que estaría acabando un poquito con estas preguntas, teniendo en cuenta que esta agenda del nuevo orden mundial es inminente. ¿Debo orar porque esto cambie o espero a que pase lo que tenga que pasar? No, allí es cuando más la iglesia tiene que buscar la comisión que tiene. ¿Qué comisión tenemos nosotros? Es decir, podemos decir el mal va a seguir, la gente va a estar mal. Eso es un razonamiento que está en la Biblia, el mundo va a ir de mal en peor, va a ir persiguiendo al cristianismo, como lo dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, el mundo va a ir, pero buscando el mal, va a ir buscando su destrucción, y cuando venga el Hijo del Hombre no va a encontrar fe en el mundo. Eso es bíblico, pero no es el deber ni la comisión que tiene la iglesia. La iglesia sabe, pero tiene que actuar. ¿De qué manera actuamos nosotros? Cumpliendo la gran comisión. ¿eh? La gran comisión tiene un propósito para todos. No podemos quedarnos como estamos ahora. Necesitamos buscar a aquellos que necesitan escuchar de Jesucristo. Primero tener contactos, después buscar interesados, después predicarle la palabra, después hacer discípulos, después bautizarlos, después darle crecimiento. Es decir, la iglesia, a pesar de que está viendo que ya el Señor vuelve, a pesar de estar viendo de que toda la humanidad está preparándose para la última hora que está descrita en la Biblia, nosotros, como aquellos que hemos quedado, como dijo el apóstol Pablo, nosotros que hemos quedado, ¿no? Pablo creía que él iba a quedar para cuando el Señor volviera, pero nosotros somos los que creemos hoy que cuando el Señor vuelva y que nosotros estemos vivos, entonces nos encuentre haciendo como un obrero, ¿no es cierto?,
de que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, la misión de la iglesia, la cosmovisión que no debemos perder, hermano, es que la iglesia tiene una gran comisión y que esa gran comisión se basa en tres cosas. Anótelas, recíbalas y no las olvide. Primero, lo primero que tenemos que hacer es vivir en santidad. Es decir, no podemos perder tiempo en que nuestras vidas no estén santas. Porque en el matrimonio, en la familia, en la crianza de los hijos, tienen que ser santos. En segundo lugar, necesitamos preceptos poderosos, es decir, leer la Biblia. Hoy el mundo cristiano no está leyendo la Biblia. Si usted hace una encuesta, la gran mayoría, más del 50%, no lee la Biblia todos los días. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una comisión si no sabemos las indicaciones como comprar un auto y no saber cómo se usa? Como me pasó a mí, ¿no? Compras un auto, ¿no es cierto? Y un día vamos a buscar un hermano al aeropuerto. Y claro, el auto era nuevo, estaba bien, estaba contento, yo. Pero llegó el momento de poner la valija en el baúl y no saber cómo se abría el baúl. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Fui a buscar el manual. Miren lo que, una cosa, una locura. Buscar el manual de dónde estaba el botón que abría el baúl del auto. Entonces, como creyentes, necesitamos santidad, necesitamos la palabra, que es el manual para vivir permanentemente. Y tercer lugar, amor por las personas. Son las tres cosas fundamentales que hoy tenemos que pensar nosotros. Y ese amor por las personas nos va a llevar a predicar, nos va a llevar a desarrollar una iglesia misionera, porque la iglesia tiene que tener corazón misionero. La iglesia es la institución misionera por excelencia. La institución misionera no es un instituto bíblico, ni tampoco son instituciones. La iglesia es la principal fábrica de misioneros, de jóvenes, matrimonios jóvenes que son enviados, donde se ora, donde se ofrenda, donde se sostiene, donde nosotros vemos que tenemos una gran comisión. Es decir, aun cuando vemos que ya el día se acerca, que ya muchas enseñanzas y ideologías y teorías están ya hablando de que es el último ataque del diablo contra la iglesia, sin embargo la iglesia tiene mucho por hacer todavía. Y necesita a cada uno de los que estamos escuchando acá, cada uno de los que estamos escuchando, hermanos, somos necesarios para que el cuerpo de Cristo siga funcionando hasta el día que el Señor nos lleva a su presencia o hasta el día que Él venga a buscar a su pueblo, a su iglesia. Bien, bueno, ya un poco más relacionado con el tema que estamos bien, que estuvimos viendo el día de hoy acerca también de la tentación y todo esto, no nos preguntan, bueno, parece que es un creyente en un hogar cristiano. He descubierto que mi hijo o hija adolescente ha estado viendo pornografía. ¿Qué pasos debo dar como padre en mi hogar, ya que ha sido expuesto a esto? ¿Cómo recobrar esa relación para encaminarle a la santidad? Bien, yo creo que evidentemente todo el mundo hoy está expuesto, como nunca ha estado expuesto más con la pandemia que nos ha llevado digamos, a limitarnos un poco, a tener como escape estos métodos, esta tecnología. Y con la tecnología también ha venido todo lo malo. Es decir, hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero creo que
evidentemente, como creyentes y como cristianos, tenemos que ayudar a, digamos, a cambiar hábitos. Porque como creyentes tenemos malos hábitos y buenos hábitos. Entonces yo creo que cuando un adolescente, un niño, entra en un hábito, este, con toda, digamos, con todo cariño, ayudarle a cambiar el hábito. Es decir, evitar las horas que está encerrado o evitar los horarios que esté solo, evitar que el aparato esté en la pieza solo, con otros hábitos. El hábito de poder juntos eh, compartir algo que leamos de la Biblia. Muy importante, hermanos, es hacer desarrollar amistades que puedan edificar. ¿Por qué? Porque los chicos necesitan amigos en la iglesia. De amigos que te traigan a la iglesia, no que te hagan ir de la iglesia, ¿no? Pero todos necesitamos amigos, toda edad necesita tener compañeros, amigos. Y es muy importante tener amigos cristianos. Entonces, cuando uno quiere cambiar un hábito, no es que va a decir, no, mira, te flagelamos o te vamos a, con látigos te vamos a pegar porque esto es horrible. Está bien, necesitamos cambiar. Pero para que cambie hay que tener convicción personal de que hay que cambiar y entonces le mostramos otro camino. Reemplazamos un mal hábito por un buen hábito. El buen hábito sea encontrarnos, sea hablar más, sea leer la palabra, sea comentar algo que podemos orar juntos, por algún motivo orar juntos, que busque amigos dentro de la iglesia, que la iglesia no sea un lugar donde se rechace, sino que la iglesia sea un lugar donde uno ame estar porque están sus amigos, como Jesús está, pero también están nuestros amigos. Entonces hay muchas cosas prácticas que podemos hacer. ¿Para qué? Para que, ya le digo, un hábito, un mal hábito, que todos podemos tener malos hábitos, se pueda cambiar en un buen hábito. Hay que ofrecer a la persona cuál es el camino para que él pueda buscar o ella pueda buscar en esos caminos otras cosas que también les puedan atraer. Entonces yo creo que es muy importante la relación entre el hijo, los padres y los hijos, porque realmente a veces queremos que los hijos salgan bien, pero no hemos invertido tiempo, no hemos invertido tiempo en su cuidado, en su atención, en el diálogo, en escucharlos, en no condenarlos por cualquier cosa. Entonces no estoy defendiendo a los chicos, ¿no? Después me dicen, no, está bien, Carbonell, venga, que venga a hablar Carbonell todos los años, sino que realmente sintamos la ayuda entre todos, porque yo te digo, los buenos hábitos los tenemos y podemos hacerlos. Malos hábitos tenemos todos y pueden ser muy malos los hábitos, pero Dios los puede cambiar. Pero tenemos que ofrecerle toda la garantía y la calidad de tener una vida gozosa en el Señor y, por supuesto, enseñarles que estas cosas no van a conducir a un buen camino, no nos van a conducir por un buen camino. A pesar de que va a ser lo que el mundo, que la tecnología, que los avances nos ofrecen, sin embargo nosotros vamos a tener una vida basada en el amor de Dios, en el poder de Dios, en la santidad de Dios y poder vivir una vida que pueda edificar a otra persona. Muchas gracias. Qué buen punto el de los hábitos y el de la comunión y comunicación entre padres e hijos y que puedan tener amigos en la iglesia. Am, también nos preguntan, bueno, dice así, es una pregunta textual, ¿por qué caigo una y otra vez en este mismo pecado? ¿Qué puedo hacer? Bueno, como te digo, un hábito repetido se hace una conducta, un hábito repetido se hace una forma de ver solamente eso. Entonces, ¿qué hacer para evitar un mal hábito, por ejemplo? ¿Qué hacer?
Bueno, para evitarlo hay que buscar otras cosas para hacer. Es decir, buscar especialmente en las horas donde uno tiene ese hábito y ese hábito lo lleva al mal, especialmente en los momentos donde uno queda solo, especialmente en los momentos donde uno dice, bueno, empiezo a pensar en esto. Entonces, ¿qué hacer? Hay un cambio de mentalidad. Primero, hay que cambiar la mente. Donde yo cierro un camino y abro otro, porque si uno le dice no todo, no, 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 uno vuelve al mismo camino. Ahora, si uno abre caminos, ¿cierto? Entonces yo voy a tener tiempo de estar con otras personas, tiempo de ayudar a otras personas, tiempo de leer, tiempo de estar compartiendo con otros, ¿no es cierto? Me va a ayudar a mí a cambiar mis hábitos. Entonces yo no voy a estar tan, digamos, esclavizado por una sola forma de pensar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Bueno, nosotros necesitamos tener libertad en el pensamiento, porque el pensamiento es los malos hábitos comienzan en la mente. Allí comienzan los malos hábitos. En la mente comienzan los malos pensamientos que nos llevan verdaderamente derrotados, que nos llevan verdaderamente cautivos, y por eso no podemos cambiar. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar la mente. Dice así la Biblia: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Pero dice, la verdad de Cristo que está en mí, que se me impedirá que yo, ¿por qué? Porque les amo, dice acá la Biblia, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que tiene vida eterna pueda conocer que Dios es fiel. Fíjese, yo creo que cualquier hábito lo podemos cambiar, y el hábito comienza en el pensamiento. Cambiando lo que uno piensa, sacando los pensamientos malos, porque los malos pensamientos son pecados. Segundo, poder tener amistades que puedan diluir y distribuir nuestras horas, donde yo pueda estar pensando en otras cosas, Dice la Biblia, la palabra de Dios, que el pensamiento, que hay que guardar el pensamiento en Cristo Jesús, ¿no? Y tener amigos, la música que uno escucha, las horas que uno se pone en internet cuando está solo. Son todas estas cosas las que tenemos que ir cambiando, porque un cambio no se puede hacer drástico, sino que va cambiando pequeñas cosas hasta conquistar verdaderamente el corazón y poder ser más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. Muy bien, muchas gracias, José. Y hay una última pregunta ya para ir terminando. Esta tiene que ver pues con lo que hacen hoy en día algunos jóvenes o alguna de las filosofías que practican algunos jóvenes cristianos aún. Dice, hoy existen muchos jóvenes cristianos que quieren tener una vida independiente y no casarse, ni tener hijos, sino comprar una mascota. ¿Qué tan lejos está este pensamiento de la voluntad de Dios? Yo creo que no quiero hablar nada de nadie, porque si no, no me van a invitar más, pero no, no, yo creo que el mundo hoy, ¿qué hace el mundo hoy? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hoy hay una filosofía. ¿Saben qué dice la filosofía esa? Dicen que un joven, sea señorita o sea un varón, es adolescente hasta los 30 años.
¿no? Así que no pierda la esperanza, usted es adolescente. Donde la mamá va y le pone las medias para levantarlo, ¿no? Le da la leche en la cama. ¿Por qué? Porque es un adolescente, todavía un adolescente, 30 años. Pero hoy, ¿cuál es la filosofía que hay en el mundo? La filosofía es la de no compromiso, no comprometerse. ¿Por qué? Porque no quiere comprometerse, ni quiere compromiso con nada. Bueno, el creyente que cumple sus etapas, que ama al Señor, yo creo que el Señor le guía, te va a guiar para el tiempo de buscar la persona, es decir, Dios bendice el hogar. Toda la Biblia habla acerca de que el matrimonio es una bendición. Toda la Biblia dice que el hombre que halló esposa, halló el bien. El que no dice nada de la suegra, pero sí dice de la esposa. Entonces, eh, yo creo que la gente de hoy, la filosofía que estamos compartiendo y contagiando para mucha gente es la de no comprometerse con nada. Entonces, de allí que parte un poco esta filosofía de estar así solo, de no tener compromisos, y cuando siente la necesidad de estar con otra persona, no se compromete para casarse, sino se compromete para vivir juntos. Entonces la gente que hace, primero pone el sexo, después pone el corazón y nunca tiene la parte espiritual porque no la conoce. Entonces nos hace confundir a los creyentes. El creyente vive una vida donde las etapas son bendecidas. Dios bendice cada etapa de la vida. Entonces no se desesperen, ni solteritos ni solteritas, porque Dios tiene su tiempo y tiene lo mejor para nosotros, para nuestras vidas y para que realmente que tengamos compromiso con el Señor primero, con el hogar, formar el hogar y no perder esta cosmovisión que debe haber familia. Y la familia nos unimos para ayudarnos los unos a los otros. Perfecto. Muchas gracias, José. Creo que para todos los que estamos viendo a José ha sido un tiempo de provecho, ¿verdad? De bendición. Creo que todos van a hacer con la manita así. Así que le agradecemos al Señor por tu vida, José, por la vida de tu esposa también, por este tiempo que has dedicado para compartirnos la palabra de Dios, para exponernos estos temas también que son actuales. Y gracias por permitirse dejar ser usado por el Señor. Y estamos muy agradecidos también como iglesia local por tenerte cada año, por compartir con nosotros. La verdad es una bendición. Que el Señor te siga usando, te siga guardando en todo lo que haces también para servirle al Señor. También saludamos a las personas que nos han acompañado en nuestra iglesia local. Gracias por estar en este tiempo de edificación. También saludamos a las personas que nos han acompañado a otras iglesias, aún de otros países por ahí. Nos han estado viendo a través de YouTube. Agradecemos también la asistencia y nada, quedamos así. Entonces, despedidos, quisiera pedirle el favor también a Sebastián, si puede terminar en oración, orando por nuestro hermano José, su familia, su ministerio. No sé si de pronto, José, tengas algunas dos peticiones de oración que nos puedas dejar para que estemos orando por ti. No, lo que sucede es que estamos todos orando, especialmente por los hogares, ¿no? Por las familias y los hogares de los matrimonios jóvenes, que es una muy grande preocupación, en el sentido de que son muy atacados. Y como nunca hoy, este, muchos hogares, así jóvenes, como lo dijimos, están evitando el compromiso de poder estar ocupando lugares en la iglesia. Entonces yo quisiera que todos oremos por los hogares, especialmente, porque todas estas filosofías que hemos hablado en estos
este fin de semana, yo creo que la más afectada y la más cuestionada es la familia. El matrimonio, los hijos, porque a eso afecta y ataca justamente toda esta terminología que hemos incorporado. Por eso, como iglesia, oremos por nuestros hogares, fundamentalmente por los hogares, los matrimonios jóvenes. Que Dios los guarde de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza, para que realmente haya familias dentro de la iglesia que sean poderosas espiritualmente y podamos seguir viviendo con iglesias que se van formando, van surgiendo con iglesias poderosas en Cristo. Vale, muchas gracias, José. Muchas gracias. Reiteramos los agradecimientos y la disposición del tiempo para estar con nosotros desde allá, desde Argentina. Entonces, Sebas, si puedes terminar en oración por este tiempo de conferencias con el hermano José. Perfecto. Bueno, oremos. Señor, estamos muy agradecidos contigo por este tiempo que hemos pasado con el hermano José Carbonell. Gracias por su buena disposición. Gracias porque tú le has utilizado, Señor, no solo en nuestra iglesia local, sino en muchas iglesias alrededor de Latinoamérica. Y oramos por su vida, Señor, para que le sigas dirigiendo en lo que Él está haciendo para tu gloria, Señor. Que le sigas dirigiendo a él, a su esposa, en su servicio, Señor. Y también agradecemos por este tiempo compartido con nosotros, porque es de gran ánimo para nosotros, porque podemos aprender en temas que nos están afectando en nuestra vida diaria, Señor. Y como el hermano nos compartía, oramos, Señor, por las familias, porque sabemos, Señor, que Satanás está atacando fuertemente, Señor. Está atacando el matrimonio, está atacando a los miembros de la iglesia, a los jóvenes, a los adultos, a todos, a través de un sinnúmero de ideologías, filosofías, ideas, concepciones que están totalmente contrarias a tu palabra, Señor. Por eso oramos para que tú traigas avivamiento a nuestras vidas y que en medio de esta generación, como lo decía el apóstol Pablo y como pedía por los filipenses, seamos luminares en el mundo, Señor, dispuestos a compartir de ti, dispuestos sobre todo a ser testimonios vivos, piedras vivas, como lo decía el apóstol Pedro, en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual nosotros tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Fortalécenos, guíanos, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, a no solamente leerla, estudiarla, sino sobre todo a practicarla en nuestras vidas diarias, Señor. Te damos muchas gracias y seguimos agradeciéndonos por la vida del hermano José y por todo lo que nos ha compartido en esta noche y en estas noches que ha estado con nosotros. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, un saludo, José.